Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Vosotros debéis lavar los pies unos a otros, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 1 al 17. Te ruego que me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre nuestro, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, nos encomendamos en tus manos rogándote tu bendición para que tu palabra santa venga a ser revelada por tu Espíritu Santo a nuestro corazón y vivamos conforme a ella, para darte honra y alabanza. Gracias. Sea así en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Juan en su Evangelio nos dice que nuestro Señor Jesucristo va a comer la Pascua un día jueves. Al día siguiente, Él será entregado en manos de pecadores para morir en la cruz como el Cordero inmolado, el Cordero de Dios, que muere en expiación por los pecados de todos aquellos que creen y creerán en Él. Los cronistas de la época nos dicen que para esas fechas se reunían aproximadamente 2 millones de personas. Esto es porque de todo el mundo romano y de Jerusalén se reunían judíos piadosos para celebrar la Pascua en la ciudad santa. Era una costumbre que los jueves comían la Pascua las personas que no eran habitantes de Jerusalén. Esto es, los galileos y de todas las provincias romanas. Mientras que el viernes comían la Pascua los habitantes de la ciudad santa de Jerusalén. Por eso el Señor Jesús comerá la Pascua el jueves. Y el viernes, a la hora del sacrificio de la Pascua, el viernes, que era un día muy especial, el más santo de todos, nuestro bendito Jesús muere en la cruz como el Cordero de Dios, que expía el pecado. Vamos pues a leer esta sección y veamos qué dice el Señor Jesús a sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, esto es, el día del jueves, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y como no se esperaría de otra manera, el Señor Jesús empieza una plática profunda con sus discípulos, preparándolos para el evento importante de su muerte siendo crucificado en la cruz. Él les va a ir diciendo, preparando su corazón para las siguientes horas de agonía, de tristeza, de dolor, que Él sabe tendrán sus discípulos. En un momento dado les dice que ellos sufrirán terriblemente por la ausencia de su amado Señor. Y el mundo estará contento, pero después su tristeza va a desaparecer para dar lugar a una alegría maravillosamente poderosa, una alegría enorme que nunca desaparecerá del corazón de ellos. El Señor Jesucristo ahora va a enseñarles que la unidad de los creyentes es básica y vamos a ver cómo es que Él lo enseña. Y durante la cena, ya en la cena de la Pascua, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara
vemos que Judas Iscariote nunca fue hijo de Dios, nunca fue un creyente verdadero, nunca fue una persona que se arrepintiese de sus pecados y que naciese de nuevo y que tuviese de Dios el don de la fe en Jesús. Por lo tanto, este Judas traiciona a Jesús entregándolo a la muerte. Sigo leyendo. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. En otras partes del Evangelio se nos dice que Dios le había dado a Jesús toda autoridad, que también Dios le había dado al Señor Jesucristo todas las señales o milagros u obras para que Él las llevase a cabo, hiciese esos milagros y la gente creyese en Jesús como el Hijo de Dios. También Jesús dice que el Padre le ha entregado todo juicio, de tal forma de que en el futuro, al final de la historia humana, Jesús hará juicio. Relatado este juicio en Apocalipsis capítulo 20. El Señor Jesús, ahora pues, Él tiene absolutamente toda la autoridad, todas las cosas en sus manos, puesto que el Padre se las ha dado. Y que Jesús sabe que de Dios había salido y a Dios volvía. Se levantó pues de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro. Este le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo comprenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavará los pies. Pedro, siempre impulsivo, vio que su Señor hacía un trabajo de sirviente o de esclavo. En la época era común que la gente que llegaba de visita al hogar de un amigo, algún sirviente rápidamente lavara los pies del que había llegado, o un esclavo. Entonces Jesús está haciendo aquí uno de los trabajos más humildes y, si se quiere, más humillantes, porque es trabajo de un esclavo. Y Él, el Señor Jesús, que es Señor, es Dios y es Maestro, ¿cómo Él va a lavar los pies de sus discípulos? Por eso Pedro se opone, porque entiende claramente que ese es un trabajo de lo más humilde o de lo más humillante, y cómo él, que es un discípulo, va a recibir este trato de su Señor. Pero Jesús le dice que esto, que en ese momento no lo entiende, lo entenderá después. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús? Le está diciendo a Pedro y a los discípulos que así como Jesús es humilde y manso de corazón, todos los discípulos de Jesús, todos los hijos de Jesús, debemos de ser mansos y humildes de corazón, tanto para con los hermanos en la fe, como para las demás personas que nos rodean. Debemos de pensar en servir a los demás
como si fuésemos esclavos o sirvientes. Jesús añadió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Si yo no procedo a lavarte los pies, entonces tú no serías hijo mío. Tú serías un extranjero. Tú no serías un discípulo mío. Tú no serías parte de mí. Por eso es importante que yo te lave los pies. Y al escuchar estas palabras de Jesús, entonces Pedro respondió, como solía hacerlo, de una manera exagerada. Veamos qué le dijo. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también lávame las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, porque en aquella época la gente usaba huaraches y por lo tanto las calles que no estaban pavimentadas siempre estaban sucias, había mucho polvo y por lo tanto lo que se ensuciaba de las personas eran los pies. Por eso Jesús dice que el que se ha bañado no necesita lavarse, a excepción de los pies. Pues, dice el Señor Jesús, está todo limpio. Y después les dice a sus discípulos: y vosotros estáis limpios, y hace una excepción, pero no todos. Obviamente se está refiriendo a Judas, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor. Rabí o Maestro, un título que solamente algunos pocos en aquella época tenían, puesto que era de encomiable que hubiese maestro de la ley y no todos tenían discípulos. Jesús sí, pero además Él es Señor. El trato que se le daba a la gente con respeto era decirle Señor, y no a todos se les daba este trato. Pero a Jesús, muchos, cuando se referían a Señor, además de dar este trato de dignidad, muchos ya le decían Señor en referencia a que era Dios. Así lo dice el incrédulo Tomás cuando Jesús se le aparece y dice: Señor mío y Dios mío. Entonces el Señor Jesús dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, Dios mismo y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Veamos que aquí el Señor Jesucristo utiliza un verbo en imperativo. Vosotros también debéis. Tienen que hacerlo. No hay opción de si quiero o no quiero. Es una obligación impuesta por nuestro Maestro y Señor. Tenemos que lavarle los pies, lavar los pies a los demás. ¿Qué significa esto? Literalmente yo le voy a lavar los pies a mis amigos, a mis hermanos en la fe, a mis conocidos, a mis desconocidos. No, significa que tengo que servirles de cualquier manera, de todas formas posibles a cada uno de ellos.
de tal manera que les bendiga con mis acciones, con mis palabras, con mis afectos, con mis oraciones, servirles a los demás. El Señor Jesucristo, más adelante, en este mismo Evangelio, dice que nos tenemos que amar unos a otros y que el amor que nos tengamos será la cualidad por la que el creyente verdadero, el discípulo de Jesús, se dará a conocer al mundo entero. El mundo sabrá que tú y yo somos discípulos de Jesús cuando amamos a los demás, cuando servimos a los demás. Pablo es un ejemplo clásico de este amor que se desgasta en servicio a los demás. Él sufrió naufragios, él sufrió azotes, él sufrió hambre, sufrió persecución, sufrió desvelos, sufrió cárceles y finalmente la muerte por amor a la iglesia. No le importó su vida, la ofrendó a Dios en servicio a sus hijos. Y tú y yo estamos siendo llamados por el Señor Jesucristo de una forma imperativa en servir a aquellos que están frente a nosotros. Cuando veamos la necesidad, cuando nos enteremos de la necesidad, hagamos algo. Es necesario orar por la necesidad de los demás, pero si podemos nosotros alcanzarles un pan o alcanzarles un vestido, será todavía mucho mejor. Así lo dice también Santiago, que nosotros debemos de ver al hermano que está necesitado y cubrir su necesidad. Porque dice Santiago, ¿cómo es posible decirle que te vaya bien, que te calientes, cuando vemos que el hombre tiene necesidad y nosotros tenemos para cubrir esa necesidad? Entonces el Señor Jesús aquí nos da una orden imperativa, obligatoria, de que debemos de velar por el bien de los demás. Sigo leyendo. Porque os he dado ejemplo. El Señor Jesús nos manda, nos ordena que nos lavemos los pies unos a otros, que nos cuidemos unos a otros, que nos prodigamos atención unos a otros, porque Él nos ha dado ejemplo, para que como yo os he hecho, el Señor Jesucristo en un momento dado ora al Padre y dice que no perdió ninguno de aquellos que el Padre entregó en las manos de Jesús, que Él no perdió ninguno, sino a excepción del hijo de perdición que estaba ya así destinado, refiriéndose a Judas. Pero todos aquellos discípulos, todos aquellos hijos de Dios que el Padre le entregó a Jesús, Él los guardó. Así que Jesús dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Que cuidemos pues a los demás, que los prodigamos de bendiciones, de apoyos, de ayudas, de cuidados. Sigamos leyendo. En verdad os digo, un siervo, un esclavo, no es mayor que su señor o su amo, ni un enviado es mayor que el que le envió. Aquí el Señor Jesús dice que nosotros somos siervos o esclavos del Señor o del amo. Por lo tanto, si el amo nos ha cuidado, nos ha prodigado
nosotros entonces, como esclavos, tenemos que hacer como Él nos ha manifestado en ejemplo. Sigo la lectura. Si sabéis esto, si saben que ustedes son llamados a servir, seréis felices si lo practicáis. Hay una historia que se repite mucho en diferentes generaciones, se ha platicado de maneras también distintas. La historia dice que un hombre soñó que el hombre era feliz y se dio cuenta que la felicidad era en el servicio a los demás. Por lo tanto, cuando despertó, sirvió a su generación y fue feliz. En Hechos de los Apóstoles se nos dice que David, el rey David, sirvió a su generación. Y cada uno de nosotros tenemos que servir a nuestra generación. Tenemos que servir a los que nos rodean. Dios nos ha llamado para eso, para servir, no para ser servidos. Dios nos ha llamado para ser testigos fehacientes, verdaderos, genuinos de quién es Jesús. ¿Y cómo la gente va a saber que somos testigos de la gracia y del amor de Dios? Porque nos van a ver proyectar el amor de Dios hacia ellos. Es la única manera en que nos podemos ganar a los demás para Jesucristo. Con nuestras acciones y nuestras palabras. Dios te bendiga. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por Jesús, quien se entregó por completo en cada momento a todos nosotros, viviendo en una completa humildad, viviendo en una humillación constante. Siendo Dios, Él se encarnó para vivir entre nosotros y manifestarnos así tu gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a seguir sus huellas, a obedecer su mandamiento, de servir a los demás con genuino amor, sinceridad, y dar así gloria a tu nombre. Amén. Te invitamos a que nos acompañes todos los martes a las 6 de la tarde a través de Facebook Live. Hacemos oración por las necesidades que tú nos haces partícipes. Por favor, escríbenos y muchas gracias. También te recuerdo, estamos en Facebook, YouTube, tenemos Telegram y WhatsApp. Comunícate con nosotros. Nos dará mucho gusto saludarte. Nuestros horarios de estreno son los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. No se te olvide. Comparte estos videos con tus seres queridos. Por favor, suscríbete si no lo has hecho. Pon un like y muchas gracias. Dios te bendiga. Amén.